Canonizada por el Papa Pío XII en 1946, Francesca Saverio Cabrini es considerada como la santa patrona de los inmigrantes. En Golden, Colorado, se encuentra su santuario. Lo invito a conocer la historia de una mujer que para muchos es milagrosa y por eso la veneran como la santa de los inmigrantes. Para muchos inmigrantes, llegar a este país significa dejar atrás sueños para perseguir otros, buscar una vida mejor. Pero al mismo tiempo significa desprenderse de su anterior modo de vida y algunas veces desprenderse de hasta su propia alma. Y eso lo entendía muy bien Santa Francisca Javier Cabrini, conocida como la patrona de los inmigrantes. La particularidad de la Madre Cabrini es ser protectora de los inmigrantes. Por lo tanto, cuando un inmigrante tiene alguna necesidad, acude de una forma especial por su intercesión. De origen italiano, en 1889 viajó de su tierra natal hacia Estados Unidos con un motivo muy especial: atender a los recién llegados a tierras norteamericanas provenientes de Italia. Se dedica completamente a los pobres, pero una dedicación completa en una forma especial a las señoritas que pues no tenían casa, incluso a las huérfanas. Por solicitud del obispo Matz, Madre Cabrini visitó Denver en 1902 para atender a los migrantes italianos que trabajaban en las minas. En 1909 llegó al monte Vernon en Golden, acompañada de la superiora local del orfanato Queen of Heaven de Denver. Ahí escogieron un lugar para que las niñas del hogar pudieran acampar durante el verano. Este fue el principio de lo que se conoce ahora como el Santuario de la Madre Cabrini. Cuando uno sube a la montaña, lo primero que encuentra va a ser lo que ellos llaman la casa de piedra. Allí estuvo Madre Cabrini con algunas de las hermanas y un grupo de señoritas a las que ella acogía para hospedaje y para cuidarlas y para darles alimento. Sube uno un poco más y encontraremos el santuario, que es una capilla muy bonita, es una capilla grande en la que ahí se celebran las ceremonias litúrgicas. Después viene la gruta, uno continúa por la carretera, está a la izquierda la gruta donde está una estatua de la Madre Cabrini para poner veladoras y pedir favores. Ahí es donde uno pide los favores, pide su intercesión. Los muchos milagros que se le atribuyen a la Madre Cabrini es el descubrimiento de una fuente de agua en 1912 en este lugar y que se ha mantenido viva hasta ahora. El vital líquido vino a terminar con las dificultades que tenían las hermanas por la escasez de agua para beber, cocinar y bañarse. Ahora, a más de 100 años de su hallazgo, es una parada obligada para los miles de visitantes, fieles y hasta peregrinos que recorren este hermoso lugar cada año. Esta escalera conduce al Sagrado Corazón de Jesús. Es el camino que hacía la Madre Cabrini para llegar al punto más alto de la montaña. Hoy en día, los fieles visitan este lugar como parte del recorrido del santuario. Y precisamente aquí, en la cima de la montaña, es donde fieles se congregan para agradecerle por las peticiones concedidas. Había hecho una manda hace unos años atrás. Aquí crecí en Colorado, pero ahora vivo en El Paso, Texas. Y hasta ahorita es cuando pude cumplir la manda. Se dice que Madre Cabrini se distinguió por no ver la inmigración con los ojos de un político, sino a través de su propia condición humana. Pues yo pienso que lo tienen más en los santos que en él, porque hasta ahorita no nos ha fallado la Madre Cabrini ni el Padre Toribio como el presidente. Yo respondería que sí. La intercesión de algunas personas muy cercanas a Dios, entonces el corazón, más que la mente, el corazón nos lleva a confiar en los santos. Así, su legado en este país sirve como refugio a una comunidad desesperada por recuperar la fe. Eso nosotros lo llamamos carisma. O sea, el carisma es algo específico que un santo le ha inspirado el Espíritu Santo a realizar.
Francisca Javier realizó 24 viajes cruzando océanos y construyó 67 obras para los más necesitados. Murió a los 67 años de edad el 22 de diciembre de 1917 en Chicago. En 1946 fue canonizada, siendo la primera norteamericana naturalizada en convertirse en santa. El Papa Pío XII la proclamó patrona universal de los inmigrantes en 1950. Nadie es extranjero, solamente un amigo que aún no conocemos. Madre Cabrini.